Ahí está. Y pues le doy gracias porque pues yo y Juan y los demás les damos gracias a todos los que nos aguantan cada domingo. Vamos abriendo nuestras Biblias a Lucas capítulo 3. Y le damos gracias a Dios también por este tiempo, por su palabra, ¿verdad? Que nos instruye. Yo, antes de conocer al Señor, no me importaba la palabra de Dios. Yo no pensaba que la necesitaba. Pero llegó un momento en la vida donde tuvimos que hacer decisiones fuertes y ya estábamos escudriñando la escritura. Porque, bueno, en la cárcel hay gente que va y te enseña la Biblia, te ofrecen, ¿ok? Y uno de mis hermanos estuvo preso y le interesó y cuando salió nos pusimos a escudriñar las escrituras y pues poco a poco fuimos entendiendo que es un buen guía, como estamos en el primer himno, ¿verdad? Cristo, guíame, oh Salvador. Y así fuimos aprendiendo más y más las cosas de Dios y un poco después se bautizó mi hermano y luego yo y luego Glauco y luego Norberto y así. Okay. Pero no hay algo mejor. Y aquí vamos a mirar los dos grupos. Okay. En el capítulo 3 de Lucas vamos a mirar dos grupos. Uno que está interesado en las cosas de este mundo y uno que está interesado en las cosas de Dios. Okay. Y vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 17. Okay. Y vamos a tratar de colocarnos en aquel tiempo, okay, lo que estaba sucediendo. Okay. Dice Lucas capítulo 3 y versículo 1, en el año 15 del imperio Tiberio, César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite y Licinias, tetrarca de Abilinia. Y siendo sumos sacerdotes, Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba, diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados. Y le preguntaron: maestro, ¿qué haremos? Los publicanos eran los de Hacienda, los que colectan los impuestos.
y le preguntaron, ¿qué haremos? Él les dijo, versículo 13, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Él les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. La palabra buenas nuevas se traduce en otras partes del evangelio. Pero no parece buenas nuevas, ¿verdad? Pero sí son buenas nuevas. Okay. Uno que está en el pecado piensa que cuando te reprenden, que es, pues, yo no quiero oír esa noticia. Yo quiero que me digas que estoy bien, que ando bien, ¿verdad? Que estoy haciendo lo que todos los demás hacen, nada que me vaya a condenar. Pero el mensaje de Juan es uno de arrepentimiento. Okay. Y la palabra arrepentimiento significa que necesitamos cambiar. De ahí viene esa palabra, arrepentimiento. Mente que cambia. ¿Ok? Cambiar la mente. Ahora, en versículo 17, vamos a tener una clase ahorita un poquito clase aquí de cómo usa Dios instrumentos de agricultura, instrumentos de guerra, cosas así, para el símbolo, para ilustrar cosas. ¿Okay? Y en el versículo 17 dice, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Ok, cuando leemos aquí aventador, está en su mano y limpiará su era, si como nosotros vivimos muchos años después, pues ¿de qué está hablando? Y le pregunté a una hermana, le dije, oye, le dije, ¿sabes lo que es una era? Pues sí, es un tiempo, la era de los 70s o la era, no, pero de este versículo. Pues no sé qué es una era. Okay. Y tenemos en Ruth capítulo 3, no tienen que ir para allá, pero si quieren pueden ir a Ruth capítulo 3, del 1 al 3, encontramos a Booz, que él estaba recogiendo su cosecha. Dice en Ruth 3:1, dice, después le dijo su suegra Noemí, está hablándole Noemí a Ruth, le dice, hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? ¿No es Booz nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de cebadas. Te levantarás pues y te ungirás y vistiéndote tus vestidos irás a la era, ¿ok? Mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Entonces Noemí le está diciendo a su suegra, ve a la era de Booz y allá avienta esta noche la parva de la cebada, avienta. Okay. Y acá en Lucas hablamos del aventador. Y hay otra escritura en Isaías donde habla de los dos instrumentos para separar el trigo de la paja. ¿Ok? Y aquí
No soy artista, ¿verdad? Pero aquí puse más o menos cómo era una era. Una era era un lugar elevado y plano, ¿ok? Entonces, cuando llegaba el tiempo de cosechaban el trigo o la cebada, en este caso, que um, será otro tipo, por ejemplo, arroz y cosas así. Entonces, lo que hacían, llevaban la cosecha y la acostaban en este lugar elevado y luego la triaban, la pisaban o le daban con un tipo de rastrillo, algo, le daban para que se aflojara el trigo de la paja. Entonces, agarraban lo que estaba triado con otra pala y la aventaban al cielo, al aire, y si estaba haciendo agresito, la paja se iba para acá y el trigo caía al suelo. ¿Okay? Cuando no había viento, entonces llegaba un siervo, ¿okay? Aquí vamos a poner un siervo, y tenía un aventador que era de madera o un tipo de, como una hoja de palma grande, y le hacía así, ese, su aventador, y con el aire que producía con el aventador se separaba la paja del trigo. ¿Okay? Y ese es el retrato. Era como un tenedor grande y el otro era, le llamaban abanico, ¿okay? Un aventador. ¿Okay? Y el retrato de la era un lugar, como digo, elevado, y ahí se juntaban y hacían todo ese trabajo. ¿Okay? Y esta acción que aflojaba la paja del trigo, la encontramos mucho en la escritura, ¿okay? Como para profetizar. Vamos a ir a Isaías 30. ¿Okay? Isaías capítulo 30. Y aquí está hablando de cuando Dios iba a traer al pueblo del cautiverio, porque se van a ir en cautiverio por 70 años, ¿ok? Pero van a regresar, ¿ok? Y cuando regresen, Dios quiere que sepan que Él les va a bendecir, ¿ok? Y es lo mismo con nosotros, ¿ok? Cuando salimos del cautiverio, de la vida en el pecado, pues Dios nos bendice, ¿ok? Dice Isaías capítulo 30 y versículo 22, dice: entonces profanarás la cubierta de tus esculturas de plata y las vestiduras de tus imágenes fundidas de oro. Las apartarás como trapo asqueroso. Sal, fuera, les dirás. Y aquí está hablando el cambio de vida. ¿Okay? Ellos van a ir en cautiverio porque se dedicaron a adorar ídolos, las imágenes, y las cubrían de oro. Y dice, va a llegar el tiempo cuando te vas a dar cuenta que estos ídolos no te han hecho bien, al contrario, es la causa de este castigo. ¿Okay? Pero dice Dios, ya cuando hagas ese cambio en tu vida y vas a decirle a estos estatuas, las vas a aventar fuera de tu casa, vas a decir, sal fuera de mi vida. Entonces Dios te va a bendecir. Dice el versículo 23, dice, entonces dará el Señor lluvia a tu sementera cuando siembres la tierra, y dará pan del fruto de la tierra, y será abundante y pingüe. Tus ganados en aquel tiempo serán apacentados en espacios de cesas, anchos. ¿Okay? Tus bueyes y tus asnos que labran la tierra comerán grano limpio, aventado con pala y criba. ¿Okay? Está hablando que esos eran los instrumentos que usaban para aventar en el aire, y luego el otro iban a usar el otro instrumento para producir ese airecito, y iba a separar la paja del
del grano. ¿Okay? Pero aquí está hablando de los tiempos de bendición. ¿Okay? Y aquí usa el versículo 24, el aventador, ¿verdad? Con pala y criba. Profetizando todavía como unos quizás 50 años en el futuro, después de que fueron llevados en cautiverio. Dios dice, mira, están en cautiverio, se tienen que aguantar aquí. ¿Okay? No van a regresar hasta que se cumplan los 70 años. Pero este tiempo va a ser para que piensen y se deshagan de sus ídolos y regresen. Si no regresas tú, quizás tu hijo, tu nieto van a regresar, pero yo los voy a bendecir. Que usa estos instrumentos de agricultura en este sentido de una manera positiva. En Lucas lo está usando en una manera negativa, en cierta manera, porque habla del fuego, la paja va a estar echada al fuego que nunca se apaga. Okay. Y está hablando ahí pues del juicio que va a haber. Okay. Ahora, ya les di esa clase de lo que era la era, el aventador y cosas así. Okay. Ahora, muy bien. En Lucas capítulo 3, llega este Juan Bautista y le está anunciando a Israel que alguien grande viene. Okay. Y en 3:15 nos dice que la gente le preguntó a él, bueno, queremos saber si tú eres el Cristo. Y dice ahí el versículo 15, como el pueblo estaba en expectativa. Bueno, expectativa significa que la gente estaba esperando algo en ese tiempo. Okay. Ellos sabían que estaban viviendo en el tiempo que Dios iba a establecer su reino. Sabemos porque el primero, Babilonia, el segundo, Medos persas, el tercero, griegos, y el cuarto, los romanos. Y en la profecía de Daniel, Dios dijo, en los tiempos del cuarto reino, estamos viviendo en el cuarto reino, entonces ya el reino se va a establecer. Pero, ¿dónde está el rey, pues? El Cristo. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. La palabra Cristo es la palabra griega, la palabra en hebreo es Mesías, que significa el rey. ¿Eres tú el rey? Respondió Juan diciendo todos, yo a la verdad bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, viene uno más grande. ¿Okay? Y en los tiempos de Jesús y en tiempos de Juan Bautista, la gente tenía muchas preguntas. ¿Okay? Y aquí Juan dice, para no hablar en términos teológicos, Juan está diciendo, yo bautizo en agua, yo soy un humano, pero viene uno que viene después de mí, que no nomás es humano, es grande, es muy grande. ¿Ok? Y no solamente muy grande, dice, más grande, más poderoso. Pero no dice que es Dios en la cara, simplemente mucho más, tanto que no puedo yo ni desatarle la correa de su calzado. Y Él los va a bautizar en Espíritu Santo. ¿Okay? Y yo creo que hasta la fecha, el Señor sigue haciendo lo mismo, hasta la fecha. Y Él dice, ¿verdad? Que su aventador está en su mano. O sea que dice Juan, Él va a separar el trigo de la paja. Y yo creo que hasta la fecha Dios sigue haciendo lo mismo. Sigue separando el trigo de la paja. ¿Okay? Lo verdadero de lo falso se puede decir. ¿Okay? Ahora, ¿cuál es el mensaje para nosotros? Todo este bloque que hemos leído. Bueno, primeramente, yo creo que el mensaje es para Israel, para el pueblo de Israel. Y sabemos eso porque aquí en el versículo 8 les dice que hagan frutos dignos de arrepentimiento y no piensen, no empiecen porque muchas veces cuando alguien te dice algo y tú no estás de acuerdo, tu mente empieza a correr. Y Juan les dice, no, yo sé lo que les estoy diciendo, tienen que arrepentirse.
Pero no, detén tu mente, no pienses así, dice, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham tenemos a Abraham por padre, porque digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. El mensaje era primero para este pueblo que estaba confiado porque ellos eran descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces nosotros vamos a entrar automáticamente. Dice Juan, no. Si hay alguien que tiene que cambiar, son ustedes. Okay. Y a veces también nosotros pensamos, ¿verdad? Que yo no tengo que cambiar, el que tiene que cambiar es él, es ella. Mira cómo vive él, mira cómo vive ella. Pero Dios te habla primero a ti, primero a ti. Y ellos tenían esa idea, somos descendientes de Abraham. Pero están viviendo una vida en pecado. Y sus ojos estaban desenfocados, estaban ellos mirando, esperaban el reino de Dios. Y está bien. Okay. Pero hay un mensaje más importante que el reino de Dios en este momento. Y es el perdón de los pecados. ¿Okay? ¿De qué te sirve si estás esperando el reino y estás mal con Dios? ¿Ok? El mundo entero cristiano está esperando que Cristo vuelva a este mundo y establezca un reino físico en la tierra y va a gobernar por 1000 años. A mí no me importa eso, realmente no me interesa eso. Le voy a decir por qué. Si yo no estoy bien con Dios, ¿de qué me sirve si establece el reino? Acabo de estar en el fuego. ¿De qué me sirve si no estoy bien, si no tengo mis pecados perdonados? ¿De qué me sirve? ¿Okay? Y Juan Bautista está hablando de lo más importante primero. Primero es el Señor. ¿Okay? Nosotros podemos tener todos los actos de adoración bien, cantando, comiendo la cena del Señor y cosas así. Pero si no hay una santidad en nuestra vida, ¿de qué nos sirve? Okay. Ahora, los gobernantes, versículo 1, Tiberio César, Poncio Pilato, Herodes, Felipe y Lisanias, que todos ellos estaban en la política. Y luego en versículo 2, los sacerdotes, somos sacerdotes, los sacerdotes más importantes, aunque que venían siendo Anás y Caifás, todos ellos estaban en lo de ellos. Los gobernantes en la política, ¿okay? Y los sacerdotes también eran como títeres de Roma, ¿verdad? Eran como los que les colectaban los impuestos para los romanos, pero ellos vivían muy bien, porque los romanos decían, tú colectas los impuestos, los mandas para Roma y te vamos a cuidar, vas a vivir bien, ¿ok? Y ellos están, como quien dice, ajenos, inconscientes de la realidad, ¿ok? Ellos estaban solamente interesados en lo de ellos, ¿okay? Y nosotros somos testigos hoy en día de lo mismo en el mundo religioso, ¿okay? Hoy en día. Porque aquí habla de los sacerdotes, Anás y Caifás. Eran los sacerdotes de Jehová. Se puede decir, eran los sacerdotes que estaban en el tiempo de Juan, que estaban administrando el templo y gobernando y asegurándose que los sacrificios se hagan bien y cosas así. Pero su corazón no estaba en las cosas de Dios. Hoy en día hay una revolución contra Jehová. ¿Okay? El aborto. ¿Okay? El aborto. Quieren que todos aceptemos el aborto. Que la criatura que está en el vientre es como un tumor nomás. Es un feto, no
no tiene identidad. Las escrituras nos enseñan otra cosa, que David dice que en el vientre de mi madre tú me tejiste. Okay. En el vientre de mi mamá, como una persona que está tejiendo algo, una obra, tú me tejiste. Okay. Y la otra, el matrimonio abierto. Okay. Primero vamos a vivir unos 2, 3 años a ver si congeniamos y si no, pues uno por su propio camino, y si más o menos miramos que las cosas van bien, pues nos casamos. Okay. Y la otra es aceptar a los homosexuales como si es una cosa normal. Okay. Y hay mucha discusión con eso, pero la cosa está que no es algo que nomás estás entrando a las iglesias de por fuera, sino que las iglesias mismas quieren ahora aceptar estas cosas. Okay. El Papa ya está hablando de, ¿verdad?, dejar que entren los homosexuales para servir. Unas iglesias metodistas, presbiterianas, ya desde cuándo que permitieron esas cosas. ¿Okay? Pero no estoy hablando de algo que está sucediendo de por fuera, sino que está sucediendo dentro del cristianismo mismo. ¿Okay? Y quieren que uno acepte estas ideas como normales. Y las están, como que dicen, las están retacando. Tienes que aceptarlo. ¿Okay? Y vamos a mirar más y más pleitos en las cortes por esas cosas. Pero más quiere decir esto, que yo tengo parientes que somos homosexuales. 2 de ellos murieron ya de la SIDA. ¿Verdad? Y yo me acuerdo que hubo un tiempo cuando uno decía con orgullo, yo tengo un amigo que es lesbiana o amiga lesbiana. Tengo un amigo que es homosexual. Okay. Yo nunca pude decirle a otra gente, ¿verdad? Yo tengo un primo o una prima que es homosexual. Con orgullo no lo puede decir. Yo lo decía con tristeza y pena. Y me decían, ¿qué te pasa, Raimundo? ¿Qué no avanza los tiempos modernos? Es la cultura de hoy. No puedo. Okay. ¿Saben lo que es? Es un experimento. Es todo lo que es. A ver qué va a pasar. A ver si podemos vivir como una sociedad teniendo todo esto como si fuera una cosa normal. Pero no creo que va a resultar bien. Okay. Ahora, estos hombres estaban en la política y cosas. Ellos no les importaban mucho las cosas de Dios. Era un hombre, nos dice ahí en versículo 3, que había un tal Juan el Bautista. Versículos 2 y 3. Vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Era un hombre muy raro. Juan Bautista era raro. Su vestidura tenía un traje de camello. En las películas, quién sabe cómo pero era un traje de camello. No era un traje de sacerdote. ¿Okay? Y luego vivía en el desierto. Y luego era vegetariano, comía chapulines, langostas y miel silvestre. Es lo que comía. ¿Okay? Bien raro el hombre vivía solo en el desierto. Pero él sí estaba predicando lo más importante. El versículo 3, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Es lo que estaba predicando él. ¿Okay? Y le estaba diciendo a la gente, tienen que cambiar. Porque si no cambias, no vas a poder ver bien. No vas a poder ver bien. Y
no van a entrar al reino. Le dijo Jesús a Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. No lo puedes ver. Si no naces de agua y espíritu, no vas a entrar. Pero ¿cómo no voy a entrar yo? Si yo soy fariseo de la secta más rigurosa de Israel y aparte soy principal, soy miembro del Sanedrín. ¿Cómo no voy a entrar yo? Y Jesús dice, si no nacieres de nuevo, no vas a entrar al reino de los cielos. Y también le dijo a sus discípulos, si vuestra justicia no es mayor que la de los fariseos y escribas, no van a entrar al reino. Pero si no me falla ningún servicio, yo leo la Biblia, yo esto y aquello. ¿Okay? Y no era algo que, de un impulso del momento, porque el versículo 4 dice, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías. No se le prendió el foco y dice, voy a hacer esto. No. Ya estaba escrito y esto es lo que vas a predicar. Vas a predicar en el desierto. ¿Ok? Que tenemos que enderezar nuestras sendas y tienes que preparar el camino. Ahora cuando hablo aquí de valle, todo valle se rellenará y se bajará todo monte o collado, los caminos torcidos. Son expresiones. Por ejemplo, cuando están haciendo una carretera, el otro día me dijeron, Raimundo, ya puedes llegar a Ensenada bien rápido, agarras la ruta de Tecate a Ensenada. Y pues a mí me daba mucho miedo esa carretera porque estaba así, y luego para abajo y para arriba así. Dice, no, mira, ya el camino está parejito. ¿Qué? Pusieron puentes, rellenaron los baches, los valles los rellenaron, quitaron las montañas, les quitaron un poquito y bien, en 45 minutos llegas. Ah, qué suave. El camino lo enderezaron. Y aquí Juan Bautista usa esa ilusión, esa imagen para que la gente cambie, porque todos tenemos baches en nuestra vida. Y también tenemos montañas. ¿Y cómo le voy a hacer? Pues quítalas. ¿Quién puso la montaña ahí? Pues yo. ¿Quién hizo el hoyo? Pues yo. Así como hiciste el hoyo, lo puedes tapar, y así como hiciste la montaña, la puedes quitar. Se trata de cambiar tu vida. Okay. Se cambia de cambiar tu vida. Y luego dice la última parte, y verá toda carne la salvación de Dios. Si no quitas estas cosas que te estorban, nunca vas a mirar la salvación de Dios. Y es lo que estaba predicando Juan Bautista. Ahora, nomás quiero una referencia segunda de Corintios capítulo 3, donde vemos aquí, este problema siempre fue algo que le estorbó al pueblo de Israel. Segunda Corintios capítulo 3, y vamos a leer versículos 14 y 15. Ahora, aquí está hablando del pueblo de Israel, a los judíos. Ellos están batallando para mirar la salvación de Dios. ¿Cuál era el problema? ¿Por qué no podían ver la salvación de Dios? Bueno, dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee Moisés, el velo está puesto sobre los corazones de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. ¿Cuál era este velo? Que no leían, pero no podían ver. Era un velo que no los dejaba ver. Pues, ¿saben lo que era? Era la gran estimación de ellos mismos. Nosotros somos los descendientes de Abraham. Okay. Nosotros automáticamente, nosotros esto y nosotros aquello. En el siguiente capítulo dice Pablo, pero nosotros no nos predicamos a nosotros mismos. Ellos sí se predican. Ellos mismos. Nosotros somos descendientes de Abraham. Nosotros somos esto. Nosotros también tenemos que tener cuidado de que no hablemos así. Nosotros somos la iglesia de Cristo. Nosotros tenemos la verdad. Nosotros esto y aquello.
Eso no te va a dejar ver la salvación. ¿Ves? Pero dice que cuando te conviertes a Cristo, el velo se quita. Pero ¿qué predicamos nosotros? Predicamos a Cristo crucificado. Es lo que se predica, a Cristo crucificado. Y nosotros, nada. Uno siembra, otro echa agua, pero somos siervos, es todo lo que somos. ¿Okay? Nada más. Muchas veces tenemos esta ilusión que porque somos miembros de la Iglesia de Cristo, ya estoy salvo. La pregunta es esta. ¿Quién es el Señor? Aquí afuera tenemos un baptisterio, ¿verdad? Y aquí hemos bautizado a mucha gente. Hace como 2 o 3 años se bautizaron 7 personas aquí. Creo que ninguna de ellas se está reuniendo. Yo no los bauticé. Yo no quería bautizarlos. Cuando vamos a Cuba o a El Salvador, ahí estaba un grupo de gente y le decían, aquí está este grupo de gente, están esperándote para que llegaras para que los bautices. Y Mike le decía, yo no voy a bautizar a ninguno de ellos. Y usted, hermano, yo tampoco. ¿Por qué se esperan a que nosotros los bauticemos? ¿Quién somos nosotros? ¿O no lo puedes bautizar tú? La cosa está que yo puedo bautizar en agua, pero yo no sé por qué te bautizaste. Realmente no sé. Yo voy a decir que te bautizaste porque quieres servir a Dios, pero realmente no sé. Y Juan dice, viene otro, él sí sabe todo. Él sabe todo. ¿Ok? Ahora, hace 3, no sé, quizás 3, 4 meses, les di una tarea de visitar a un enfermo o una persona anciana, una viuda o alguien que está desanimado, desanimada, una vez cada 3 meses. Esa es la tarea que les di. Ojalá que hayan cumplido con la tarea. ¿Ok? Pero cuando Dios reprendía al pueblo, le decía al pueblo, no estás ayudándole al pobre. ¿Okay? No le estás ayudando al pobre, no estás haciendo lo que yo digo. Sí, pero me reúno todos los sábados, o me reúno todos los domingos. Sí, ya sé. Pero lo que pasa está que hemos rebajado nuestro servicio al domingo. ¿Okay? Rellena los baches. ¿Por qué no puedes visitar a un pobre? No, pues yo soy joven. Eso lo hacen los ancianos. Tú hiciste esa montaña. Tienes que rebajar esa montaña. ¿Okay? Que estoy ocupado. Yo sé que estás ocupado. Tengo mis obligaciones. Sí, esos son tus baches, son tus problemas, tus montes. Y los tienes que rellenar y tienes que rebajar esos montes. De eso se trata. El cambio lo había profetizado Isaías y Juan insiste. Dice versículo 10. En Lucas 3:10 dice, el 11, y respondiendo le dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. O sea que el servicio se rebaja a lo que puedes entender. Ahí está, mira. Te reúnes todos los domingos o te reúnes todos los sábados, ellos los sábados. Ok, pero estás compartiendo lo que Dios te ha dado con alguien que no tiene. Mira, yo trabajé muy duro para tener 2 vestidos, muy duro. ¿A poco así nomás lo voy a soltar? El que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Qué sencillo. ¿Okay? Estamos hablando entonces algo que está más allá de lo que hacemos cuando estamos reunidos. Una vida de santidad, una vida donde la persona entiende el amor que Dios le ha mostrado a él y ahora él puede mostrar su amor a otro. Esa era la tarea que les di. Y Juan insiste, así es. Ahora, quiero hacer un comentario, ya voy a terminar. 2020
el COVID afectó a Mexicali. ¿Se acuerdan? Que dijeron que es mejor que no se reúnan. ¿Está bien? Que no tener mucho contacto, andamos enmascarados, las manos, yo no sé qué tanto daño nos hizo oler tanta química y yo no sé, pero yo no he estado igual desde entonces. Nos vacunaron y toda esa cosa. ¿Okay? Pero ¿salió algo bueno? Yo digo que sí. Yo creo que Dios usó el COVID, una de sus muchas maneras, para separar el grano de la paja. Okay. Ya ha pasado el momento más crítico, ya no están tapados. Vamos a los eventos donde hay mucha gente y muy poca gente usa cubrebocas y quizás cuando vas con el doctor quizás todavía tienes que, pero la última vez que fui con el doctor, nada. Es más, le dije, oye, no traje mi mascarilla. No hay problema, ya pasó. Okay. Ya pasó lo crítico. Okay. Y por un tiempo nos reunimos como pudimos y primero usamos el Messenger para reunirnos y después contratamos al Zoom y nos reunimos con Zoom. Pero ya pasó. Ahora muchos prefieren quedarse en casa y reunirse virtualmente por internet. Okay. Hay unos que por necesidad vamos a estar en casa por enfermo, cuidar a un enfermo, está bien, no hay problema. Y es lo bonito del Zoom. Okay. Pero el Señor conoce los corazones y Él sabe lo que ha pasado en nuestros espíritus. ¿Ok? Ahora, yo no soy bueno para asustar a gente. ¿Okay? Yo puedo poner aquí las llamas y te puedo predicar lecciones del infierno y cosas así, pero de todos modos no se asusta la gente. ¿Qué se va a asustar? Digo, la Rocío, ¿no te da miedo mirar esas películas de terror? Hombre, como si nada. Ya estamos acostumbrados. La cosa está que Dios trajo el COVID. Yo creo que lo trajo el COVID. ¿Okay? Y después de todas estas cosas, podemos ver si hay temor en nuestros corazones o no. Si hay amor a los hermanos o no. Yo no puedo concebir quedarme en la casa sin tener contacto con mis hermanos. No, simplemente no me entra. No me entra porque yo sé lo que el Señor quiere, que estemos reunidos a lo menos el domingo. Y lo que estamos mirando es que el Señor ha hecho lo mismo durante el COVID, ya que pasó. Agarró su aventador, echó la paja y el trigo en el aire y con el aventador echó el aire y el trigo cayó al suelo y la paja se va a ir. Okay. Yo quiero decir una cosa, hermanos, que por esta enfermedad muchos hermanos se hicieron mucho mejores. Okay. Porque hubo oportunidades. Una hermana se le prendió el foco, ¿verdad?, de empezar una clase de mujeres. Ya que había pasado, pero de todos modos, ¿verdad?, miró la oportunidad. Y el viernes pasado, antier, una hermana del Salvador de una clase bien bonita, muy bonita. Me encantó mucho como, bien salvadoreña, bien salvadoreña, hermana. Y Glauco empezó una clase, empezó en Isaías y ahora está en Jeremías. Nadie se quiere para esa clase, porque sabemos nosotros lo que está haciendo Glauco, cómo está enseñando y cómo está afectando la manera que vemos las escrituras. Y hay muchos comentarios, pero algo bueno salió de esto. Pero también otros se enfriaron. Se enfriaron.
no, ya mejor me quedo en la casa, oigo por medio del Zoom y después ya ni con el Zoom, ni con el Zoom. Okay. Pero yo creo que son tiempos que yo no creo que el COVID va a ser la última prueba. Nos van a seguir otras pruebas que nos van a separar, va a ser con el cual Dios sigue separando el trigo de la paja. Ok, quiero citarles ya para terminar Jeremías 23. Otra vez usa la paja y el trigo para hacer una ilustración. Jeremías capítulo 23, y voy a leer del versículo 25. Dice, yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé. ¿Hasta cuándo está esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? No piensan como hacen en que mi pueblo no piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños, que cada uno cuenta a su compañero al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal, por otro Dios. Dice el 28, el profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño. Y aquel que a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. Pues nada, ¿verdad? Tú sabes que la paja no te va a alimentar, pero el trigo sí te va a alimentar. Dijo la samaritana, cuando venga el Cristo, Él nos va a declarar todas las cosas. Cuando venga el Cristo, Él nos va a sacar de todas las dudas, nos va a enseñar la pura verdad. Hermanos, si no hemos comido el trigo, cuando tener algo falso, no vas a poder discernir. Pero dice, ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? La Iglesia Católica dice, el Papa nos va a declarar todas las cosas. La luz del mundo, el siervo ese, él nos va a declarar todas las cosas. Otros dicen, no, pues que el presidente de la asociación, nomás hay uno que te puede declarar todas las cosas. Y ese es el Cristo. Dijo Juan Bautista, el que viene atrás de mí, él va a arreglar todas estas cosas. Y solamente Él. Y Él es el que dijo, el que creyere y fuera bautizado, será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Va a separar el trigo de la paja. Okay. Pero hay gente que dicen, no es necesario bautismo. No se te oye como algo raro. O nomás es un requisito no menor, no es necesario. Ya estás salvo, no lo ocupas. Pero si le oyes a Él, al Señor, se te va a hacer raro. No sabe igual. No sabe igual. Así es que tenemos que examinar nuestras vidas para ver cómo andamos con Dios. ¿Okay? Les agradezco mucho su atención. Que Dios les lo bendiga. Hablando de eso, tengo unas uvas allá. A ver si se pueden llevar, porque no me las puedo acabar todas. Pero esas uvas son orgánicas. Tienen un sabor diferente a otras. Pero si ya no compro duraznos ni cosas así, porque yo probé el durazno antes de que lo hicieran lo que es ahora el durazno. Le di una mordida al durazno y no sabe a nada. Pero me acuerdo. Y así la palabra de Dios. Cuando has probado esta palabra, vas a poder discernir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Con eso dejamos aquí.
y voy a apagar. Que Dios me los bendiga. En un momento vamos a cantar un himno para despedirnos. ¿Sí?